Mateo 7, 21 al 23. Voy a leer en otra versión, ustedes aquí en su Biblia y en la pantalla, por favor. Dice así: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Amén. Padre, pedimos inteligencia espiritual, corazones dispuestos, Señor, a la semilla de tu palabra. Padre, rogamos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo. Por favor, Señor, ilumínanos a todos, ilumínanos para comprender tu palabra. Gracias, Padre. Amén. Amén. Entonces, hermanos, las señales del autoengaño. Estamos muy cerca de entrar a las dos casas. Las dos casas, ¿se acuerdan cómo termina, hermanos, el Sermón del Monte y la última aplicación? Con dos casas. Una casa edificada sobre arena y la otra casa edificada sobre la peña. Una se desmorona y la otra permanece firme, ¿no? ¿De qué depende? La casa edificada sobre la arena es de aquel que ha oído pero no ha hecho lo que ha dicho el Señor, particularmente en el Sermón del Monte y obviamente en toda la Escritura. El que sí ha visto su casa estar firme pese a las pruebas es aquel que ha escuchado la palabra, le ha prestado atención y ha obedecido. La diferencia es abismal, pero las dos casas las presenta el Señor en forma inmediata. ¿De acuerdo? Para que aquel día, hermanos, mira, esta es una palabra de fidelidad del Señor. Para que aquel día, el día del juicio, no nos alejemos de la avergonzados. No nos diga el Señor: apártate de mí. Como dice el hermano Sproul: apártate, por favor, no te conozco. Que sería la tragedia sin nombre. Están las advertencias del Señor. Entonces, las señales de autoengaño. Qué importante es saber las señales del autoengaño. Por ejemplo, ¿no es cierto que hay señales de ciertas enfermedades? No sé si de todas, algunas más visibles que otras, pero se puede saber que una persona está enferma de tal cosa por las señales que tiene, ¿no? Entonces, una señal es una buena cosa. El dolor finalmente es una buena cosa porque está señalando algo que está mal. Ahora tenemos aquí, hermanos, las señales espirituales de autoengaño. Tenemos que estar advertidos y estar cerca del Señor. A ver, las palabras alarmantes de Mateo 7, 21 23 las venimos reiterando ya varias semanas, ¿no? Pero debemos insistir. El tema del autoengaño es una cuestión amplia. Todo médico del alma, ¿conocen médicos del alma? ¿Quiénes son los médicos del alma? Los psicólogos. Los predicadores. No es su engañado. Son los predicadores del Evangelio. Esos son los médicos del alma. Ahora, todo médico del alma siempre ha concentrado su atención ahí, Mateo 7, 21 al 23. Entonces, ¿por qué? Porque la Escritura lo ordena. ¿Ya? La Escritura lo ordena. Al valorar nuestra alma y percatarnos de que nos aproximamos al juicio final, te puedo preguntar: ¿cuándo es la última vez que has pensado en el juicio final? A ver, no responde ya, en tu interior no es, ¿no? Pero ¿cuándo has pensado en el día del juicio final? La última vez. Hay que pensar, hermanos.
Porque el pensar en esto nos pone en perspectiva. Tenemos que andar santos delante de Dios, ¿sí o no? Entonces, nos aproximamos a aquel gran día para presentarnos ante el trono de justicia de Cristo. Ahora, necesitamos entender que si vemos seriamente que ese día vamos a estar delante de Cristo individualmente, segurísimo que antes de eso, antes del gran día, vamos a hacer el examen inevitable. Examinarme a mí mismo delante de Dios. ¿Cómo estoy delante de Dios? Que me lo diga Él por la Escritura. ¿Me pueden decir otros hermanos? Claro que sí, pero que sea de la Escritura. ¿Estás en tal situación? Si estás bien, gloria a Dios, sigue adelante. Eres un ejemplo. Si no tanto, arrepíntete, vuélvete al Señor. 1 Juan 3, 1 al 3, también bien conocido este texto, hermanos, que habla de aquel día también. Veamos. 1 Juan 3, 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué decimos de eso? ¿Qué esperanza gloriosa? De aquel día seremos transformados. 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí está hablando en forma indicativa, no imperativa. No dice, por ejemplo, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifique a sí mismo. No está mandando, está indicando que se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto es buscar la santidad en todo tiempo. Nadie puede purificarse, hermanos, sin examinarse. ¿Qué les parece? Si no hay examen, sacamos un resultado de que nos vamos a purificar. Es necesario entonces que haya un examen permanente. Tenemos la gran necesidad de examinarnos y someternos a su disciplina. Gloria a Dios. Sometámonos a su disciplina. Vimos hace poco que el primer paso a dar, si deseamos evitar el autoengaño, es examinar las causas del engaño. Ahora tenemos una serie, creo que unos 4 o 5 causas para el autoengaño del evangélico, del cristiano. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, realizar obras. Tenemos que hacer obras, ¿o no? La palabra lo manda, hacer obras. Este es un gran peligro. Realizar obras sin conocer los motivos. El peligro de vivir para uno mismo. ¿Se acuerdan ese peligro? Otra vez el primero, hacer obras sin averiguar delante de Dios con qué motivo las hago. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es el estado de mi corazón cuando hago obras, las obras que Dios me ha mandado? Luego, el peligro de vivir para uno mismo. Todo lo que hago en la casa de Dios, lo hago para mí mismo, para mí, sin relación con el Señor. Imagínense ese desastre espiritual. Otro, estar muy ocupados. Estar muy ocupados es una señal, un peligro, una advertencia de autoengaño para el cristiano. Equilibrar los platos de la balanza, ¿se acuerdan de esa figura? Es justificar acciones malas con otras buenas. O sea, en la conciencia recibo, estás obrando mal aquí. Y yo digo, sí, pero estoy obrando bien más aquí. Es una necedad. Tengo que arrepentirme de lo que estoy haciendo mal, hermanos. Sabemos esto, ¿no? Predicar el evangelio mecánicamente. Cuando le predicas el evangelio a alguien, no lo hagas mecánicamente. 2 cosas más no hay que hacer mecánicamente. La primera,
orar mecánicamente, eso es terrible, lo que hace la Iglesia de Roma, ¿no? Y otro, leer la Escritura mecánicamente. Esas cosas no tienen ningún valor espiritual. Ahora, establecidos los principios, analicemos algunos detalles prácticos, ¿ya? ¿Para qué? Para ponernos sobre aviso acerca de la forma sutil en que podemos engañarnos a nosotros mismos. Aquí toda nuestra atención, porque esto es de la Escritura, ¿no? Esto es de la Escritura. Comencemos por recordar que no vivimos nuestra vida cristiana en una especie de vacío, un lugar donde estoy solamente yo. Aparte del hecho de que vivimos en sociedad con hombres y mujeres, nuestra lucha abarca más. Todos los que pasamos por este mundo, especialmente las personas, la mayoría de las personas cristianas pasan por este mundo haciendo sus trabajos, ¿no es cierto? ¿Ya? Algunos no, pues algunos estamos llamados a hacer los trabajos de la casa de Dios, por el llamado ministerial. Entonces, aparte de la contaminación de este mundo, visto así en lo natural, tenemos otro peligro que no hay que descuidar. Efesios capítulo 6, versículo 12. El apóstol Pablo dice así: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo en tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Qué enemigo, hermanos! Soberbio. Y nuestra lucha es contra él. Nuestra lucha no es que puede ser o quizás no. Nuestra lucha es contra estos poderes. Según la Escritura, hermanos, el hecho de revestirnos de toda la armadura de Dios nos capacitará para permanecer firmes en este conflicto. ¿Qué hay que hacer? Utilizar toda la armadura de Dios. Ponernos todos los elementos de la armadura de Dios. No puedo salir sin casco y con flecha solamente, o con una lanza y el escudo olvidado en casa, ¿no? Entonces, toda la armadura de Dios. Una de las formas de revestirnos de esa armadura es teniendo cuidado de las sutilezas del ataque. El ataque a las tinieblas de los cristianos, hermanos, nunca es tan evidente de entrada. Es sutil. Tenemos que discernir espiritualmente todo el tiempo, estando en la presencia de Dios, para estar, hermanos, apercibidos de estos peligros. Ahora, debido a su naturaleza, tendrá que examinarse el creyente con detalle delante de Dios. Si uno emplea, por ejemplo, si uno emplea ilustraciones, o si un sermón va con ilustraciones, la atención se suele concentrar en las ilustraciones y no en los principios. Cuidado con eso. Tenemos que guardar los principios de Dios. Las ilustraciones son siervas momentáneas y nada más. Ahora, vamos a ver el primer principio para que estemos atentos. Dice así: el primer principio es que, en un sentido, todo lo que tiene relación con la vida cristiana puede ser peligroso. O que no dice todo es peligroso, pero puede serlo. Todo lo que tiene que ver con nuestra actividad cristiana puede ser peligroso. Ok, vamos a ver cómo. El sutil enemigo, como ángel de luz, viene a nosotros para apoderarse de cosas que son legítimas porque Dios nos las dio. Todo lo que Dios nos ha dado, hermanos, es legítimo. Son dones de Dios. Pero el enemigo es capaz, hermanos, de engañarnos de tal manera que hagamos de esas cosas algo inútil dentro del propósito de Dios. Entonces, estos instrumentos, o mejor dicho, estas gracias o dones que Dios nos ha dado, el enemigo puede tornarlas en instrumentos de nuestro propio engaño. El mal uso de las cosas. Por ejemplo, las cosas en sí mismas son buenas porque son la creación de Dios, pero podemos abusar de ellas, ¿sí o no? Entonces, para no hacerlo, hay que estar advertidos. No abusemos de las cosas que Dios nos ha dado. Este es el tema, entonces, que vamos a elaborar.
En cierto sentido, incluso los medios de gracia. ¿Saben? Los medios de gracia son, por ejemplo, la oración, la lectura de la Biblia, la Santa Cena y otros. Son medios que Dios nos ha dado de gracia. Dios nos los ha suministrado, pero pueden resultar en fuente de problemas. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que Dios me dé la Biblia, un medio de gracia para que yo conozca su voluntad, su carácter, lo que Dios ama, lo que Dios aborrece, y tornarse en un problema? Claro, es que hago mal uso de la Escritura. Una forma, por ejemplo, conocida, ojalá que no esté pasando entre nosotros, es leer la Biblia casualmente, donde encuentre, abrir, y leo ese día. Eso no es leer la Biblia. La Biblia hay que leer, hermanos, en orden, porque Dios tiene su libro ordenado para nosotros, ¿no? Entonces tenemos que leer un libro completo, ¿no es cierto? Ya, miren los ejemplos, hermanos. Los medios de gracia, otra vez, están perfectos, son del Señor. Pero hay el terrible peligro de convertirlos en algo que puede perjudicar a nuestra alma. El abuso de lo que es bueno es preocupante, ¿sí o no? No el uso. El uso de lo que es bueno está bien, pero el abuso de lo que es bueno, ese es un peligro. Siempre resulta muy consolador para el que predica saber que incluso un gran predicador como el apóstol Pablo fuera mal entendido al enseñar y predicar en Corinto, por ejemplo. Enseñó en aquella iglesia, hermanos, y ha tenido muchos enemigos de la misma iglesia que le juzgaron. Le juzgaron. Una predicación es un medio de gracia. Pero una vez más, hermanos, ¿qué hacemos con la predicación del Evangelio? ¿Qué hacemos? Lo peor que podemos hacer, por ejemplo, sería archivar, gracias y hasta luego. Lo mejor quizás sea volver a leer el texto, estudiar los versículos, quizá aumentar otros, compartirlo con los demás, sacar provecho. A ver, ¿qué he aprendido de esto y qué debo hacer? ¿Qué les parece? Dos extremos, ¿no? Entonces, de los medios de gracia, tristemente, se puede abusar. Estos son principios básicos, ¿no? Entonces, a no ser que tengamos cuidado, cosas que son en sí mismas y por sí mismas buenas, porque son de parte de Dios, pueden engañarnos acerca del estado de nuestra alma. Esto es muy importante. ¿Cuál es el estado de tu alma? Eso hay que preguntarse delante de Dios. ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo la ves tú, Señor? No hacer eso, hermanos, andar descuidadamente. Es proyectarse el día del juicio, hermanos, desarmados, sin defensa, ante el Señor. 2 Corintios 11, 1 al 3. Veamos la advertencia solemne del apóstol Pablo en este texto. 2 Corintios 11, 1 al 3. Ojalá me toleraseis un poco de locura, dice el apóstol a los Corintios. ¿Locura? Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Miren la labor del apóstol Pablo con la iglesia de Corinto. Una vez más, por favor. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, aquí está la clave, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí está el peligro desnudo, clarísimo, hermano. Miren las palabras. Temo que como la serpiente con su astucia, está hablando del diablo aquí, ¿no? En figura, engañó a Eva. Imagínense, el ser humano más precioso, hermanos, lo engañó, sin pecado todavía, lo engañó. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Digamos en oración al Señor: Señor, jamás mis sentidos sean extraviados
de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si eso pasa, hermanos, es un desastre. Miren lo que ha pasado con la caída de Eva en engaño. Un desastre que sigue durando hasta ahora, hermanos. Otro texto, Romanos 16, 17 al 18. Miren la advertencia ahora a los romanos. Romanos 16, 17 al 18 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Notemos una cosa antes de continuar. Pablo está hablando a los romanos de una doctrina que han aprendido. Entonces, un apóstol como Pablo, que era pastor también y maestro, ha enseñado pues fielmente la palabra de Dios. Luego dice: porque tales personas, esos que causan divisiones, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Qué literatura, hermanos. Ese es un peligro desnudo también. No seamos ingenuos. Hemos aprendido algo en la iglesia del Señor. Hermanos, mantengamos esa enseñanza fresca todo el tiempo. Cuidado venga alguien, hermanos, un vientrudo, como se dice, ¿no?, que solo quiere satisfacerse a sí mismo y destruya el trabajo de la enseñanza. 1 Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Hermanos, transgredir la ley de Dios es un pecado terrible. Y esto le pasó a esta mujer. La primera mujer fue engañada. Pero ¿cómo se puede saber si tendemos a apartarnos de la sencillez que hay en Cristo para entrar en esa posición terriblemente falsa? ¿Cuál es el peligro? Desentrañemos un poco. ¿Cómo es que nos podemos percatar de que hay una tendencia de alejarnos de la verdad que hemos oído? Veamos algunas respuestas. Un indicio claro de esta tendencia se manifiesta así: si al examinarnos a nosotros mismos descubrimos que nuestro principal interés son las reuniones, estamos en zona peligrosa. ¿No es eso? Una vez más, si al examinarnos a nosotros mismos delante del Señor, imagino que lo estamos haciendo, hermanos, ¿no? Hay que estarlo haciendo, pues, porque si no estamos en una negligencia terriblemente maléfica. Descubrimos que nuestro principal interés son las reuniones, estaban las reuniones cristianas. Estamos en zona peligrosa. ¿Por qué? A ver, de hecho nada está mal con las reuniones cristianas. ¿Por qué? Dios las manda. Hay que reunirse entre cristianos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se ha dicho? Todo cristiano se congrega, pero no todo el que se congrega es cristiano. Vamos con eso. Entonces, hermanos, las reuniones también Dios las mandó, pero pasar a vivir de esas reuniones como lo de mayor interés es peligroso. La reunión es todo, es un fin en sí mismo, es un error, pues. ¿Cómo va a ser un fin en sí mismo? Es un medio de gracia para adorar a Dios juntos y para recibir instrucción. Lo que las mantiene son las reuniones a estas personas que están en peligro. Y si de repente se ven privadas de ellas, ¿se acuerdan la pandemia? ¿Cuánta gente privada de las reuniones? Descubren una aridez terrible en el alma. O sea, no saben qué hacer. Porque la reunión la han hecho un fin en sí mismo. Peligro, hermanos. Peligro, grave error. Cuidado que de aquí se concluye que entonces no hay que reunirse de vez en cuando. Cuidado, la sutileza del diablo así es, ¿no? Otro texto, hermanos, por favor, Hebreos 10,
versículo 25. Otra advertencia en relación al día del juicio. Miren, no dejemos de asistir a nuestras reuniones. ¿Se entiende eso? ¿O no, hermano? Un niño de 5 años lo entiende. Claro. ¿Y por qué sucede? ¿Por qué sucede? No debe suceder, consejo apostólico, de dejar de asistir a nuestras reuniones. Si nuestra conducta, digamos, hermanos, en general, tiene estas manchas de ocasionalmente dejar de asistir a nuestras reuniones, señal de peligro. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino démonos ánimos unos a otros, y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Hermanos, es clarísimo. Ahora miren esto, pon por favor Isaías 1, son unos 7, 8 versículos, y vamos acompañando con la lectura así desde. Miren, ¿quién ha mandado a las reuniones cristianas? El Señor. Congregarse es un mandamiento del Señor. Miremos aquí a través del profeta Isaías el corazón del Señor. Dice así: ¿para qué me sirve? Isaías 1, 11 al 17. ¿No sé ya? Isaías 1, 11 al 17. Pregunta el mismo Señor que mandó a congregarse: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Ese es el culto del viejo pacto, ¿no? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. ¿Quién ha mandado los cebos de animales gordos? El Señor. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién ordenó la sangre en los sacrificios? El Señor. Pero dice, no quiero. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Hermanos, esto es muy serio y el principio se aplica a nuestro tiempo, obviamente. Por favor, son palabras fuertes. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? O sea, en la forma en la que están haciendo está bajo juicio. Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, ¿entiendes esa frase? ¿Qué es hollar? Pisar, atrios. Es lo excelso de Dios, lo santo, lo puro. Pisotear lo del Señor. 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. El incienso, hermanos, que Dios ha ordenado, sí, para Dios es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Ahora, si nos damos cuenta, hasta donde entiendo, las fiestas no son iniquidad en sí mismas. Las han hecho inicuas los hombres por despreciar lo santo de Dios. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Ven, hermanos, que un medio de gracia, que es congregarse, puede tornarse en una maldición para uno o para muchos. Son advertencias muy serias. Falta un poco más del 16, dice: lavaos y limpiaos. Hasta el 15, por favor. El 15 me he saltado, gracias, hermano. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Anoten eso, por favor. Quitad la iniquidad de vuestras obras. Esas son obras con iniquidad. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Escuchen esto, hermanos. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Aquí está hablando, hermanos, hacer justicia. Hagamos justicia. ¿Entendemos lo que son obras de justicia? Lo que yo debo hacer en la casa de Dios.
en mi iglesia, como decimos en mi congregación. Hay cosas que yo debo hacer. Hagámoslas. Bueno, ahí termina la porción. Congregarse, ¿no? Está bien, congregarse. Es bueno. No dejes de congregarte. Eso es pecado. No dejes de hacerlo. 1 Corintios 11, 17. Impresionante, hermanos, cómo medios de gracia se pueden volcar y ser trastornos para el alma del ser humano, del cristiano. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Qué tristeza. Son advertencias que están en toda la Escritura para aquel día, hermanos, que aquel día no tengamos una gran sorpresa. Una gran sorpresa, hermanos, sería una palabra condenatoria de Dios que diga: apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Punto. Ahí acabó todo. Condenación eterna. Otro síntoma de la misma condición es un interés indebido por las manifestaciones especiales. Creo que hace años hemos pasado por esto. Había una expectativa por manifestaciones especiales y nosotros mismos las creábamos. Hacíamos tantas cosas, tanta bulla, tanto movimiento, lenguas en público, etcétera, hermanos. Ese es un peligro. Muchas de estas son para agradecer a Dios como sentimientos profundos, dirección, sanidad. Que haya estas cosas en una asamblea es para dar gracias a Dios. Pero cuidado, dice, con los extravíos en una asamblea. Todo esto forma parte del mensaje cristiano. Pero si descubrimos que nuestro interés principal está en los fenómenos. Hay gente que dice, al menos de un culto reformado, aquí no pasa nada. ¿Por qué quieren que pase? No, alabemos al Señor. Y está operando con su espíritu en los corazones sinceros. Como que no pasa nada. Nos encontramos en una situación que puede conducirnos al autoengaño. Expectativas, hermanos, exorbitantes de cosas que sucedan en la asamblea. Veamos cómo es un culto en la palabra de Dios. Debemos examinarnos a nosotros mismos respecto a cada una de estas cosas que vamos citando. Preguntémonos, ¿cuál es mi interés principal en todo lo que hago? Esa es una gran pregunta y hay que hacerla delante del Señor. Señor, ¿cuál es mi interés principal? Recordemos que el Señor, hermanos, mira con absoluta claridad todo, absolutamente todo. Nos conoce absolutamente y nosotros no nos conocemos. Debemos conocernos, es una doctrina bíblica, pero el Señor nos conoce absolutamente. Conoce las intenciones más profundas de los corazones, ¿sí o no, hermanos? Entonces, ¿cuál es mi intención, Señor, cuando hago esto? Y estamos hablando de mi vida personal y en la iglesia. ¿Qué haces en tu vida personal? Tal cosa. Pregunta, Señor, ¿por qué hago esto? ¿Cuál es mi intención? Muéstrame, por favor. La otra, ¿qué hago en la iglesia? ¿Qué obras hacemos nosotros en la iglesia? Hace unas semanas pregunté, ¿qué haces por tu iglesia? ¿Qué obra haces por tu iglesia? O no hay que hacer nada, hay tantas cosas que hacer, hermanos. Pero a veces son temporadas largas, nadie se manifiesta. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué sería bueno que se haga para ayudar aquí, en esta congregación? Entonces podemos hablar de lo que hacemos, lo ponemos delante de Dios para un examen sincero delante de Dios. Debemos examinarnos a nosotros mismos, hermanos, delante del Señor. ¿Cuál es nuestro interés? Si quedamos absorbidos en el interés por cualquier cosa y no en nuestra relación con el Señor, ya nos hallamos en camino de perdición, que conduce a una perdición, en última instancia, a ese temido autoengaño. Quiero reiterar esta parte, hermanos. Si quedamos absorbidos en el interés por cualquier cosa que estemos haciendo y no absorbidos en nuestra relación con el Señor, ya estamos desviados del camino. ¿Cuál es el interés nuestro? Hace unas 3 o 4 sermones hablamos de que el resumen del Sermón del Monte y de la Escritura para nosotros es
mantener fresca una relación con el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Mantener fresca una relación diaria con la persona del Señor Jesucristo. Si no hay eso, hermanos, puede haber muchas obras, multitud de obras, pero peligroso. Otra señal, hermanos, miren, otra señal de este asunto es un interés indebido por acontecimientos sociales. A ver, ¿a qué se refiere? A todos nos gusta tener alguna salida para nuestro instinto gregario, ¿no? Queremos estar con los hermanos y pasar tiempos con ellos. Y la parte social, ¿qué lugar ocupa en nuestra personalidad la parte social? Ese es el punto. Y es muy sencillo encontrar una salida para este instinto natural social en el contexto cristiano, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, es muy fácil. Y no estamos todavía con ningún juicio de valor. Tener reuniones entre hermanos, aparte de un culto general, un culto de estudio de jueves y otros, es bueno. Por ejemplo, salir a compartir en un lugar, comer algo o hacer deporte, hay ese instinto y es natural y es bueno. Ahora veamos, ¿dónde estaría el peligro? El peligro, hermanos, de lo social yace en presumir que por estar interesados en estas cosas somos cristianos. Por hacer estas cosas somos cristianos. Yo digo, a ver, yo estoy con hermanos todo el tiempo, soy cristiano. Cuidado, hermanos, mucho cuidado, porque ese es un peligro. Digamos así, todo cristiano se reúne con otros hermanos, naturalmente, otros días, pero no todo el que hace esto es cristiano. Todo depende de la actitud que tenga uno con el Salvador, el Señor Jesucristo. De eso se trata, hermano. Muy bien, hay personas que por naturaleza prefieren formar parte de sociedades morales y no inmorales. O sea, hay gente no cristiana que por instinto prefieren pertenecer a grupos morales, sanos, entienden los términos, ¿no? Naturales, pero que no son para nada creyentes. ¿De qué les sirve eso? De nada, ¿no? Eso sí es un conocimiento básico, obvio. El autoengaño es presumir que por desarrollar cierta actividad cristiana ya somos cristianos. Conclusión, no, hermanos, no necesariamente. Hay grupos, perdón de la expresión, puede ser fuerte, de amigotes cristianos. Todo el tiempo están juntos, pero no tienen una relación con el Señor, una vida de santidad. ¿De qué sirve eso, hermanos? Para nada. Entonces, su verdadero interés está en la actividad, en la organización, en el placer de estar juntos, pero no en el Señor. Si el placer nuestro no está en el Señor Jesús, hermanos, estamos en ese camino peligroso para aquel día. Estamos llamando a la devoción. El hermano Sugel Michel escribió un libro que se llama De parte de Dios y delante de Dios. Es un versículo bíblico. Este hermano dice: yo tengo mucha actividad escribiendo, predicando. Es un hermano muy apreciado por muchos y está haciendo, usa mucho tiempo en la obra cristiana. Pero él advierte en ese libro y dice: ay de mí si yo persevero en mis labores y no tengo una devoción con el Señor Jesucristo. Claro, pues, ¿de qué serviría? ¿Para quién habría trabajado el hermano Sugel si lo hiciera de esa manera? Para sí mismo. Hubiera trabajado para sí mismo. Qué peligroso. Entonces, hermanos, esto se revela en su forma, en las personas, en su forma de hablar. Entonces, este peligro se puede percibir en la forma de hablar de los cristianos. Por ejemplo, se ven muy interesados en la organización, la gente, ¿no? Siempre están listos para alguna actividad cristiana, social, otra vez, pero guardan silencio si uno quiere tener una conversación espiritual
con ellos acerca de su alma y del Señor Jesucristo. Qué pena, hermanos. Esto yo lo veo constantemente con varios cristianos de diferentes lugares. Pongo un tema serio, ¿no? Tu salvación. No quiero hablar de eso. No, eso es como tabú, como una cosa ya pasada. Hermanos, no hay nada más actual que nuestra salvación. Cuidado con nuestra salvación, hermanos. Mucho cuidado. Como dice la amonestación en Hebreos, es necesario que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Advertencia. Hermanos, está lleno el Nuevo Testamento de advertencias. Gracias a Dios. Entonces nos debemos examinar con esta prueba. Por favor, ¿en qué estamos realmente interesados? Hay una pregunta o dos que es muy buena entre ministros del Evangelio con sus iglesias, ¿no? Preguntar así: ¿por qué en tu iglesia hacen lo que hacen? ¿Por qué? No, entonces uno diría, bueno, es lo que hay que hacer. ¿Quién dice? ¿Quién dice qué es lo que hay que hacer? Otra, ¿por qué dicen lo que dicen? Por ejemplo, esa famosa frase de atamos al demonio y cosas, ¿no? Por ahí. ¿Por qué dicen eso los cristianos en tu iglesia? ¿Por qué se supone? ¿De dónde se supone? ¿Qué dice la instrucción bíblica al respecto? Entonces podemos notar, por lo que oímos de los hermanos, más o menos el nivel espiritual. ¿En qué estamos realmente interesados? ¿Estamos interesados en nuestra relación con Cristo y su gloria? ¿O solo en algunas otras de estas cosas? ¿En qué estamos interesados? Recta final. Otro peligro muy común en los tiempos actuales es interesarse por los aspectos sociales generales del cristianismo y no por las personas. O sea, por grupos. Ayudar aquí, socialmente que haya, pero no por las personas, los individuos. ¿Cómo está este individuo? Es una tendencia a considerar al cristianismo como si no fuera nada más que una enseñanza anticomunista. A ver, piensen eso, ¿no? Digamos, unos evangélicos consideran la vida social cristiana como una enseñanza anticomunista. Odian tanto el comunismo que hacen reuniones sociales constantemente. Tendrá sustancias, ¿no? Una sustancia espiritual. Esto se puede ver en la forma en que ciertas organizaciones cristianas a veces hacen propaganda y en la forma como usan eslogans como Cristo o comunismo, poniendo en extremo, ¿no? Cristo o comunismo, etcétera, cosas por ahí. Entonces, hermanos, personas evangélicas caen en esto para combatir el odioso comunismo. Entonces tengamos reuniones sociales entre cristianos. Pero esa no es la meta. La reunión social, hermanos, es un resultado de gente que ha estado con su Señor en privado y luego oran juntos. Entonces aquí está la sutileza, ¿no, hermanos? Uno se persuade de que, como es anticomunista, debe ser cristiano. ¿Han visto ese hombre? Odia el comunismo. Debe ser cristiano. ¿Por qué? ¿Será así? Hay lógica espiritual en eso. Si odia el comunismo, ¿es cristiano? No necesariamente. No, y un cristiano no necesariamente odia el comunismo, sino que vive, hermanos, para alumbrar las tinieblas del comunismo, es otra cosa. Ya. Nos persuadimos y engañamos a nosotros mismos si, hermanos, estamos en estos peligros nombrados. Ya, no juzguemos por los criterios generales y asumimos que son cristianas las personas. Ese vecino es tan bueno, tan sencillo, saluda a todo el mundo y es muy amable, debe ser cristiano. No, hermanos, ese es un engaño. Y ponerlo general y social en lugar de lo particular y personal en asuntos cristianos resulta siempre un gran peligro. Otra vez, poner lo general y social, otra vez, lo gregario, en lugar de lo particular y personal, es un peligro.
¿No es cierto que hay un ministerio en la iglesia que se llama Unos a Otros? Ahí tenemos un escrito, ¿no? Unos a otros. Es una cosa hermosa. Unos 30 versículos, deben ser más, que hablan de unos a otros. O sea, lo que yo hago por otros. Sería bueno leer ese texto, hermanos. Lo vamos a buscar. Y allí examinarnos delante de Dios. ¿Qué hago por mis hermanos? O por uno de ellos, o por dos. ¿Qué hago en favor de ellos? Un trabajo espiritual, ¿no? Si vemos que nuestro interés tiende a ser cada vez más general, social, político, si esta es cada vez más la razón de mi interés por el cristianismo, entonces me encuentro en un estado sumamente peligroso, porque probablemente he dejado de examinarme a mí mismo. O sea, confundir estas cosas con lo espiritual, hermanos, lo social, lo político, hermanos, no es buena señal. El siguiente peligro es el de aquellos cuyo interés principal es la apologética. ¿Qué es la apologética? Es la defensa de la fe. La apologética se define como, escuchen por favor, se define como la defensa de la fe. ¿Es algo bueno o malo? La apologética es algo bueno. Todo cristiano debe hacer apología del Evangelio. Muy bien, veamos esto. El peligro está en tener un interés principal en la apologética, en lugar de interesarse por una relación genuina con Jesucristo. Y esto, hermanos, es muy peligroso. Este es el peor que he leído. Todavía tenemos bastante por delante. Miren esto. Enfrascarme en la apologética, defendiendo el Evangelio de mi Señor, poniendo los textos en las redes sociales, combatiendo las herejías, hermanos, hasta tardes horas de la noche, y no tener una relación íntima con Jesús, es un peligro terrible. Por favor, veamos. Este es un peligro del que todo predicador debería estar muy al tanto, porque el predicador es un apologista, y hermanos, tiene en su constitución espiritual un deseo muy fuerte de combatir las herejías, lo cual está bien. Pero si el combatir las herejías me quita mi comunión con el Señor, ya estoy en ese peligro. Y sería un candidato a decirle aquel día: Señor, yo combatir las herejías durante 30 años. Apártate de mí, por favor, no te conozco. ¿Qué les parece, hermanos? Muchos convencidos de ser cristianos solo están interesados en la apologética, se ocupan de arguir acerca de la fe cristiana, a defender la fe de Cristo, a condenar el evolucionismo y la psicología y otros enemigos de la fe. Sutil es el peligro para estos hombres que están descuidando su alma, su santidad y su relación personal con el Señor Jesucristo. El peligro es sutil. Actividad cristiana. Pensemos en la actividad cristiana. Qué sutileza si esto nos ha quitado nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Uno se siente feliz defendiendo el Evangelio, claro que sí, hermanos. Eso es bueno, ¿no? Y defenderlo de cualquier ataque, tantos ataques que hay ahora. Pero, hermanos, esa no es la meta del cristiano. Es una actividad, pero no es la meta. Muy bien. La apologética ocupa un lugar esencial en la vida cristiana. ¿De acuerdo? Y es parte de nuestra tarea de defender la fe. Pero si no hacemos otra cosa que esto, ahí está el peligro. Estamos en una situación muy peligrosa. Ahora escuchen, todo cristiano hace apología, pero no todo el que hace apología es cristiano. Es una llamada de atención. Debemos preguntarnos constantemente esto. Descubro, y esto es para todo el que está procediendo a hacerse examen delante del Señor con los sermones del Sermón del Monte. Descubro que la mayor parte del tiempo lo dedico a discutir con personas acerca de aspectos de la fe cristiana. Si ese es el mayor tiempo que utilizo, ojo,
descubro que nunca hablo a las personas acerca de sus almas y de Cristo y del juicio eterno. Nunca les digo nada. ¿Cuántos conocidos tenemos que nunca les hemos dicho del estado de su alma, de Cristo Jesús el Salvador y del juicio eterno? Pero hago otras cosas en la iglesia, hermanos. Es un engaño. Es un engaño no hablar con las personas de cosas eternas. Entonces, que cada uno se examine a sí mismo. Termino con este versículo en 1 Corintios 16, 22. Porque todo esto, hermanos, todos estos sermones, especialmente los últimos 7, 8, apuntan a que el cristiano tenga una comunión con su Señor, que eso no vale. 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. ¿Qué les parece, hermano? ¿Es justo esto? Es justo, hermano. Anatema quiere decir que esté bajo la maldición eterna de Dios. ¿Quién? El que no amare al Señor Jesucristo. ¿Y quién ama al Señor Jesucristo? El que guarda sus mandamientos. Amén. Que la gracia sea con ustedes, hermanos.